¿Qué tal, varones? Muy buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar hoy aquí en este lugar con ustedes. La verdad es que es muy difícil estar en una situación así porque es la primera vez que estoy frente a un micrófono y a un público tan selecto. He titulado esta plática Obedece a Dios y nos vamos a basar solamente en dos escrituras. Una es el libro de Jonás en el capítulo 1, verso 1. Se lo voy a leer, pero antes de eso vamos a orar. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que tomes el control de mis palabras y que pueda yo transmitirles a ustedes el mensaje que quieres a quienes van a escucharlo en esta noche. Vamos a la escritura. Jonás capítulo 1, verso 1. Dice, ve a la ciudad de Nínive y proclama contra ella porque su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, desobedeciendo al Señor. La escritura dice que Jonás bajó a Jope y ahí halló un barco que partía a Tarsis. Compró el boleto y se embarcó con los que ahí iban a esa ciudad para huir del Señor. Esta plática le puse Obedece a Dios porque va a tratar específicamente, o voy a tratar de explicarles por qué llaman a Jonás el desobediente. Nínive era la capital de Asiria y en ese momento Asiria estaba en guerra con Israel y en Nínive todo lo que olía a Dios, todo lo que olía a predicador, pues estaba en contra de ellos. Entonces Jonás se encontraba en un grave problema porque Dios le dijo que fuera a Nínive, sin embargo tenía que predicarles del arrepentimiento porque la escritura dice que la maldad de Nínive había llegado a Dios y a él no le gustaba. La instrucción fue precisa, dice la escritura, ve, predícales y diles que se arrepienten y si lo hacen los voy a perdonar. Se trataba de unas personas, dice la historia, que los asirios descuartizaban, desmembraban a todos los que de alguna forma les gustaba predicar la palabra de Dios. Quiero darles varios datos interesantes. Nínive estaba a 900, más o menos 900 kilómetros de Israel y Tarsis estaba a 4,000 kilómetros. Era una distancia totalmente opuesta. Sin embargo, Jonás no obedeció y se fue a Tarsis. En el camino hubo una fuerte tormenta. La escritura dice que el barco parecía que se iba a hacer pedazos. Imagínense, el barco parecía que se iba a hacer pedazos. El capitán del barco, al ver que pues estaba todo eso tan difícil, bajó y encontró a Jonás durmiendo y le dijo, dormilón, ¿por qué duermes? Ven a ayudarnos. Los marineros y los que estaban con Jonás en el barco, pues estaban muy espantados porque la tormenta les estaba generando problemas, el barco estaba a punto de desmoronarse y ellos no creían en Dios, sin embargo sabían que Jonás era un creyente, era un servidor y fueron y lo despertaron y le dijeron que qué pasó. Incluso la misma escritura habla de que echaron suerte sobre ellos para saber quién era el responsable de esto y cayó sobre Jonás. Entonces lo echaron al mar. El capitán tomó la decisión junto con los demás marineros y los demás que estaban en el barco para que al ofrendarlo al mar pues se calmó y sí, efectivamente la tormenta se calmó. Aquí me gustaría hacerte una pregunta. Si hay algunas cosas que te están saliendo mal, estás en una relación tóxica, algún problema no lo has podido resolver, ¿no será que estás camino a Tarsis? ¿No será que estás caminando en el sentido contrario de lo que Dios quiere? Mi mensaje es muy simple, obedece a Dios. Aquí me gustaría hacer un punto muy específico. ¿Por qué Dios no impidió que Jonás no se fuera a Tarsis? Si Dios le dijo que se fuera a Nínive, ¿por qué no impidió que de alguna manera no tomara el barco a Tarsis? Simple, porque nos da a Dios libre albedrío. Jonás sabía a dónde tenía que ir, sin embargo decidió irse al contrario. Y en medio de la tormenta, en medio de los problemas,
lo echaron al mar y para acabarla, pues un pez se lo comió. Ustedes conocen la historia perfectamente, una ballena lo comió y estuvo 3 días en el vientre del pez, ahí entre el vómito, las algas, la comida, no sé. Y la escritura dice aquí, voy a leer un poquito, dice el capítulo 2, verso 2 del mismo Jonás, dice: entonces Jonás oró a Dios desde el vientre del pez. Invoqué en mi angustia a Dios y me oyó. ¿Por qué se puso a orar cuando ya estaba perdido? ¿Por qué no mejor ponerte a orar antes de que las cosas se compliquen? Primero, ¿por qué irte a Tarsis? Si te dice que te vayas a Nínive, ¿por qué tomar una decisión distinta? En medio de la tormenta te lanzan al mar, te come el pez, estás 3 días en el vientre del pez y finalmente te acuerdas de que Dios te puede salvar. Dice la escritura: entonces Jonás oró a Dios desde el vientre del pez, invoqué en mi angustia a Dios y me oyó. Y para ir terminando, quiero decirte que a lo mejor hay algunas cosas en este momento que debes de comenzar a enderezar. A lo mejor has estado en un problema durante mucho tiempo y no has podido salir. A lo mejor no encuentras la salida de una situación y aquí es tiempo de preguntarte: ¿no será que estás yendo a Tarsis? ¿No será que compraste un boleto a Tarsis y no estás obedeciendo a Dios? Puede ser, ¿no? Termino diciendo 2 cosas. Una, el pez seguramente vomitó a Jonás en Jope, en donde bajó, porque no creo que el pez se lo haya llevado a Nínive. Y 2, Dios reincorpora al servicio, Dios perdona y Dios le da una nueva oportunidad a los que fallan, siempre y cuando se arrepienten. Les da una segunda oportunidad. Por eso yo creo firmemente que la ballena vomitó a Jonás en Jope. Y ahí la palabra dice que Dios le volvió a dar la instrucción a Jonás: ve a Nínive. Y Jonás obedeció, predicó la palabra en Nínive y resulta que fue un éxito. Desde el rey hasta el último de los ciudadanos de Nínive se arrepintió. Y esto quiere decir que cuando obedecemos a Dios, las cosas nos pueden salir mejor. Cuando vamos en contra de la dirección de Dios, no solamente tomamos un boleto 4,000 kilómetros de distancia en sentido contrario, sino que tenemos que regresar esos 4,000 kilómetros de nuevo y a lo mejor tenemos que regresar en la barriga de un pez, con problemas y todo, pero lo importante es que Dios te puede volver a dar una segunda oportunidad. Entonces, quiero terminar diciéndote: Dios puede ayudarte siempre y cuando tú puedas ser obediente a la palabra de Dios. Recuerda, el versículo 1 en el capítulo 1 dijo: ve a la ciudad de Nínive y proclama contra ella. Pero Jonás no fue obediente y se fue a Tarsis. ¿Por qué? Porque simplemente no obedeció. Por eso se llama la misma escritura, le llama a Jonás el desobediente. Así que, amigos, en esta noche yo les quiero invitar a que reflexionemos y pensemos: si no tenemos un boleto equivocado, si no nos fuimos en sentido equivocado, y si así fue, reconozcamos, pidamos perdón y regresemos. Dios nos está esperando en el destino y nos está esperando en Jope para volver al camino que Él nos había dado desde el principio. Ese era el mensaje, amigos. Buenas noches.